Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, muy buenas tardes. Ahora ya llegamos a la tarde. Vamos a continuar con las presentaciones. Esta es la última del programa. Y antes de dar inicio a esta última presentación, quisiera aprovechar para hacer algunos comentarios sobre algunas de las preguntas que han estado llegando. La verdad es que como ya nos lo mostraron en la mañana, han sido bastante buenas sus intervenciones, son bastantes las preguntas que han estado llegando, cosa que me da mucho gusto y que agradezco a todos ustedes. Una de estas preguntas es que si existe alguna diferencia entre los términos de mecánica de suelos y estudios geotécnicos. En realidad, no, antes incluso había una sociedad que se llamaba Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos, y hoy en la actualidad se le llama Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, pero realmente hacen lo mismo. Lo que pasa es que el término que se utiliza ahora de geotecnia, porque cuando se hablaba de mecánica de suelos, como que se enfocaba mucho al tema pues propiamente del suelo, y de lo que es casi lo que se hace en el laboratorio, no se le daba mucho peso al asunto de las pruebas de campo. Entonces, pero sigue siendo un estudio de mecánica de suelos, ya sea que se haga en campo o que se haga en laboratorio. El término de estudios geotécnicos trata de englobar justamente a todas estas posibilidades que hay de no solamente hacer un análisis de laboratorio, sino también de hacer, y ahora existe una tendencia, yo diría que ya es cada vez más grande la tendencia, a hacer pruebas directas en el sitio, determinar ahí parámetros que puedan ser utilizados para los diferentes fines, ya sea para el diseño de una cimentación, para la estabilidad de una ladera o de un talud, para poder definir una excavación también, o incluso para hacer una obra geotécnica de materiales, ¿no? Propiamente dicha. Entonces, los estudios geotécnicos están cada vez más aceptados. Ya hay equipos que permiten hacer muchísimos tipos de pruebas en el campo y obtener parámetros que a lo largo de muchos años se han correlacionado con los parámetros de resistencia que se obtienen en el laboratorio. Por eso es que ahora se usan mucho los estudios geotécnicos de campo, básicamente. Este, Ahora, la otra cuestión que también decían es hasta dónde puede llegar un deslizamiento. Esa es una pregunta bastante complicada. Yo creo que sí se puede hacer una modelación, se puede determinar la superficie de falla, pero en muchas ocasiones la distancia de recorrido depende de varias situaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la cantidad de lluvia, si es la lluvia la que genera el fenómeno, qué tan saturado puede estar el terreno y qué tan inclinada está la topografía del terreno para que la masa se desplace más allá de la superficie de falla. Hay deslizamientos en donde se genera el escalón, aparece el escarpe principal de falla en la parte más alta, se genera un abultamiento en la parte baja y a veces ahí termina. Pero cuando está muy saturado el suelo, puede llegar a viajar y sobre todo si hay una inclinación todavía del terreno, pues varias decenas o centenas de metros. Hay, por ejemplo, los caídos de roca cuando se hacen en cortes carreteros. Muchas veces estos bloques caen y como la parte donde caen está plana, porque es propiamente la carretera y la carretera es plana, a veces ahí se quedan. Pero si la ladera estuviera inclinada, como es el caso del Chiquihuite, caen los bloques de roca y pueden ganar velocidad con la energía cinética con base en la altura que tienen y desplazarse más allá de la zona de caída, ¿no? Entonces, depende de varios factores. Yo creo que sí se pueden hacer algunas suposiciones, algunos modelos.
en donde no nada más se determine el factor de seguridad, sino hasta dónde podría desplazarse el material. Eso lo hemos visto que se aplica muy bien sobre todo para flujos de lodo, que pueden encauzarse incluso por los cañones o por las barrancas y viajar a lo largo de estas barrancas varias decenas, centenas o hasta kilómetros pueden llegar a viajar dependiendo de la cantidad de agua que tengan. Entonces, sí, sí es factible siempre y cuando se puedan hacer algunas modelaciones y se tengan todos los datos del terreno para poder hacer este tipo de modelaciones. Bueno, dicho lo anterior, entonces ahora sí vamos a dar continuidad al tema y para ello pues me permití hacer una pequeña adecuación de último minuto a esta presentación, que de todos modos se las vamos a compartir, para poder entrar a lo que es el determinar los métodos más adecuados para estabilizar una ladera o un talud. Definitivamente tendríamos que partir de los análisis deterministas. Eso sería lo más adecuado. Yo he visto incluso algunos ingenieros, sobre todo de caminos y de carreteras, que ya tienen muy bien conocidos. ¿Se acuerdan que les platicaba yo hace un rato que la forma en que fue evolucionando la geotecnia, la mecánica de suelos, fue a través de la prueba y error, ¿no? Entonces hacían un corte, se les caía, le cambiaban la topografía, la inclinación del terreno y se les caía. De tal manera que hoy me ha tocado ver a grandes ingenieros muy buenos que llegan a un lugar y prácticamente con ver el terreno siempre dan una medida, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, el caso de un deslizamiento en la autopista México-Toluca, que llegó el director de mantenimiento de carreteras de la SCT, simplemente con ver el terreno, dijo, pues cámbienle la inclinación, corten aquí y con eso, ¿no? Y hasta la fecha, pues no ha fallado esa ladera. Lo que a mí me preocupa más bien es que una persona pueda llegar y nada más ver la parte de abajo donde ya cayó el material. Pero yo creo que hay que revisar en la parte de arriba por si es que quedan grietas que puedan todavía estar señalando un aumento de la superficie de falla y con base en eso pues tomar la mejor decisión. Yo creo que aún con toda la experiencia sí habría que hacer más que llegar, pararse enfrente, ver la ladera y decir como si fuéramos adivinos, aplícale este método y con esto queda, ¿no? Por eso es que hago énfasis a este esquema en donde pues ya platicamos todo eso que les decía. Y ya más para redondear un poco sobre los métodos de análisis, pensando en que se pueden desarrollar superficies de falla rotacionales, principalmente en suelos finos, limos y arcillas. Básicamente en arcillas se dan más este tipo de fallas, en suelos que tienen un alto contenido de arcilla. Ya vimos lo del momento motor, que actúa a favor del movimiento, y lo de el momento resistente, que son estas fuerzas que van hacia arriba a lo largo de esta potencial superficie de falla y con este brazo de palanca. Les decía yo hace rato que cuando hay una dovela del otro lado del eje vertical que pasa por el centro del círculo de falla, pues tiene un momento favorable a la estabilidad. Por eso es que en muchas ocasiones, para estabilizar este tipo de terreno, se puede colocar sobrecarga en la base del talud y eso impide que se desarrolle la superficie de falla, porque esa masa que ustedes pongan aquí tiene un momento parecido al momento que se genera a lo largo de la superficie de falla. Es decir, en el mismo sentido, ¿no? O sea, no parecido, pero sí en el mismo sentido. Entonces, sería favorable a la estabilidad colocar sobrecarga en la base. Y hace un momento el ingeniero Enrique Bravo me decía con muchísima razón que si queremos simplificar el análisis y queremos colocar la carga de toda esta dovela que se va a deslizar en este centro, ya no se cumpliría de manera puntual lo que les había comentado de esa masa en un plano de falla, porque estaríamos haciendo demasiado simplificado el problema. Y tiene toda la razón, efectivamente.
Yo simplemente se los puse así para explicarlo de manera mucho más fácil. Lo que se hace en la realidad es que esta superficie de falla y esta superficie del terreno se divide en pequeñas dovelas muy delgadas y en cada una de esas dovelas se van haciendo cálculos de esos valores de W, estos valores de la resistencia, en cada uno de estas pequeñas superficies de deslizamiento que va a haber a lo largo de la potencial superficie de falla. Entonces, la suma de todas estas pequeñas dovelas es la suma de todas las fuerzas que se van a deslizar contra la suma de cada una de las fuerzas resistentes que van apareciendo en la base de cada una dovela, para poder entonces hacer una comparación de suma de cargas contra suma de fuerzas resistentes. Eso es básicamente lo que se hace. Entonces, por eso quise incluir esta lámina en la cual se ven las dovelas, en donde se hace todo esto para mejorar los análisis y no ser tan simples como esto que está aquí. La ventaja que tiene este es que es mucho más fácil de explicar que estarles explicando cada una de estas dovelas, cómo va actuando y cómo influyen en el factor de seguridad. Pero al final de cuentas, ese es el mismo principio, solo que en estas pequeñas planos inclinados que se forman en cada una de las dovelas. De hecho, vimos una de sus preguntas que están mencionando si se puede hacer un curso más específico para hacer cálculos de factor de seguridad. Yo le decía al ingeniero Enrique Bravo, que estuvo aquí hace un momento, que podría ser factible, pero sí requiere entonces que se cumpla con un perfil de participantes para poder entrarle a más detalles, porque esto no solamente requiere hacer estos cálculos, sino también determinar las propiedades de los materiales, y eso se hace con los métodos que había comentado, los métodos de campo y los métodos de laboratorio. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo principal de los métodos de estabilización? Pues de entrada que no se caiga una ladera, que la ladera permanezca estable. Si las fuerzas resistentes son mayores que las fuerzas actuantes, se tendrán valores de factor de seguridad mayores a 1, ya lo habíamos dicho. Por lo tanto, el objetivo que nosotros andamos persiguiendo es que el factor de seguridad siempre sea mayor a la unidad, porque de esa manera existen condiciones de seguridad. Entonces, esto se resume en que lo que nosotros debemos hacer para cualquier método de estabilización es garantizar que el factor de seguridad lo vamos a incrementar. ¿Cómo lo vamos a incrementar? Pues con diferentes técnicas que vamos a ver. Ahora bien, es importante que ustedes conozcan que a lo largo de los años hemos estado documentando una gran cantidad de deslizamientos de laderas aquí en el CENAPRED, y hemos hecho una gráfica, que esta gráfica no está actualizada, yo creo que van a subir todos estos valores, pero esta gráfica, que databa desde 1999 a 2013, nos indicaba que de todos los deslizamientos que registramos en el CENAPRED, más del 85% de esos deslizamientos, o por lo menos el 85%, eran detonados por lluvias. Otros son el 10%, que pueden ser directamente actividades humanas. Los sismos también han detonado deslizamiento de laderas en México, pero no han sido los casos más grandes que hemos registrado. Menos del 5% de deslizamientos son detonados por sismos, según lo que hemos tenido en los registros del CENAPRED. Y el evento que más casos de deslizamientos han detonado son el sismo de 2003 de Tocomán en Colima y el sismo de 2017 del 19 de septiembre, que también detonó más de 200 deslizamientos durante ese evento telúrico. Ahora, de este 85% de deslizamientos que son detonados por lluvias, más del 60% por lo menos había una actividad humana de por medio. Entonces, estos son datos bien interesantes, porque entonces, ¿qué está pasando? Debemos de pensar que cuando vamos a hacer un método de estabilización, el primer enemigo a vencer es el agua, justamente. Entonces, yo creo que en cualquier método que vayamos a colocar,
Si no pensamos en el agua, muy probablemente no vamos a alcanzar el éxito de la estabilidad de una ladera o de un talud. Entonces, mi recomendación desde ahorita es que siempre piensen en el agua. ¿De qué manera podemos impedir que el agua se infiltre en el subsuelo para que no tenga ese efecto en el aumento del peso y en la reducción de la resistencia? Es decir, que el agua tiene un efecto dual en el factor de seguridad. Disminuye la resistencia, es decir, disminuye el numerador, y ya dijimos que el factor de seguridad es directamente proporcional a la resistencia al esfuerzo cortante. Si disminuye el numerador, disminuye el factor de seguridad. Y por otro lado, aumenta el peso del material. Por el agua que queda atrapada entre las partículas del suelo, eso hace que aumente el peso. No sé si les ha pasado alguna vez, yo me acuerdo cuando era niño, y mis papás estaban construyendo, me dijeron que metiera la tierra porque iba a llover y entonces la arena que iban a usar para el colado, pues se la iba a llevar el agua, ¿no? Entonces empezamos a meter la arena, yo llenaba unas cubetitas, las metía rápidamente, pero a medida que empezó a llover, la cubetita ya no la podía aguantar, ¿no? Porque ya el agua que tenía atrapada el suelo, pues hacía que aumentara su peso, y eso es la forma en que aumenta el peso, por lo tanto, aumenta el denominador, y si aumenta el denominador, disminuye el factor de seguridad, según lo que ya platicamos hace un momento. Por lo tanto, es bien importante que tomen en cuenta que el agua es una de las principales variables que debemos de controlar. Y además, lo que les estoy diciendo viene en el examen, entonces pónganse truchas, porque de aquí van a poder contestar algunas de las preguntas del examen. Bien, ahora, ¿es posible modificar el factor de seguridad? Sí, sí es factible. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos aumentar o reducir por el aumento o por la reducción de fuerzas. Es decir, aumentar el numerador o disminuir el denominador. Esas son las dos posibilidades que tendríamos. No hay más opción. Colocar drenaje para que el agua no se infiltre garantizaría no que vamos a aumentar el factor de seguridad, simplemente lo que vamos a hacer es que no se modifique, que no disminuya por lo menos. Si controlamos el agua y tenemos un factor de seguridad aceptable, lo que vamos a lograr con el drenaje es que ese factor de seguridad no va a cambiar en la medida de lo posible, ¿no? Y ese es uno de los objetivos que tiene el control del agua. Pero sí es factible aumentar las fuerzas resistentes a través de métodos estructurales, o disminuir las fuerzas actuantes a través de métodos no estructurales. O incluso también podemos aumentar estas fuerzas resistentes con algunos métodos que no son estructurales, como es la vegetación, la reforestación, que ayuda a aumentar la resistencia del suelo por todo esto que ya platicamos. Entonces, vamos a ver cada una de estas posibilidades que existen para la estabilización de laderas. Quiero aclarar de nueva cuenta que el hecho de que nosotros se los mostremos, no vamos a ver cómo los diseñan, porque todo esto se tiene que diseñar, se tiene que calcular cuál es el espesor y el peso de un muro de contención, si lo vamos a poner vertical o lo vamos a poner inclinado, si lo vamos a hacer de mampostería, lo vamos a hacer de concreto. En fin, todas esas variables se tienen que determinar justamente haciendo un estudio geotécnico global que nos permita determinar todas las variables que van a influir en el factor de seguridad que ya tanto mencioné. Los métodos estructurales se dividen los muros de contención, los pilotes, las anclas, las inclusiones o inyecciones, es decir, mejoramiento del suelo, que a veces no son muy recomendables, porque cuando tratamos de inyectar, por ejemplo, concreto en grietas preexistentes, me ha tocado ver que han provocado que la grieta se amplíe y que se produzca un proceso de falla en lugar de estabilizar alguna ladera. Obviamente, la combinación de métodos sería una posibilidad. Hablar de la combinación, pues también nos debe llevar a pensar que vamos a hablar de aumentar los costos para estabilizar las laderas, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a métodos que sean técnicamente factibles y económicamente viables. Esa es, digamos, la premisa de los ingenieros. El que podamos hacer una obra
que sea económicamente viable y que sea segura porque es factible de llevar a cabo. Pero todo esto se puede calcular a través de los estudios geotécnicos que ya tanto hemos mencionado. Y los métodos no estructurales, pues está entre estos el drenaje externo que ya les había comentado, el drenaje interno. Vamos a ver algunos ejemplos de estos métodos, que yo creo que siempre deben de ir. En cualquier método estructural debería de estar acompañado por lo menos con este método de drenaje externo e interno, de ser posible. Y no creo que aumente de manera muy importante los costos hacer este tipo de obras adicionales a estas que estamos mencionando aquí. Cuando vamos a construir muros de contención, siempre procuremos dejar drenes que permitan que el agua no se acumule en la cara del muro de contención, porque si no, a la larga, esto puede generar inestabilidad en el propio muro. Y hay otros, digamos, consejos que les voy a ir dando conforme vayamos avanzando en esta presentación. Obviamente la reforestación, el cambio de pendiente, la construcción de bermas y terrazas. Esto de estas dos variables que están aquí, ¿se acuerdan que yo les decía el caso de el director de conservación de caminos? Dijo, pues corten el terreno, cambien la inclinación del terreno. Eso es el cambio de pendientes, justamente. De esta manera, simplemente por modificación topográfica, aumenta el factor de seguridad. La construcción de bermas y terrazas también es una forma de cambiar la pendiente del terreno y hace que también pueda aumentar el factor de seguridad, siempre y cuando se lleve a cabo de manera adecuada. De otra manera, pudieran presentarse también fallas si es que no se hacen de manera adecuada, y además cualquiera de estos también tiene que estar acompañado con sistemas de drenaje externo por lo menos. Aquí está un ejemplo de un muro de contención que se debe de colocar para tratar de retener toda la masa que está en esta cara del muro. El muro puede trabajar por gravedad, también puede trabajar por resistencia si es que se diseña para soportar la carga concortante aquí a lo largo de esta superficie que pudiera generarse en esta zona. Y de esta manera pudieran estabilizarse las laderas. Pueden ser muros planos o curvos como este que se aprecia acá. Y todo eso tiene que llevar un análisis que se puede hacer en la ingeniería del diseño de este muro de contención para que no falle por desplazamiento lateral o incluso por volteo. Se deben de considerar todas las fuerzas que van a actuar sobre este muro a lo largo de esta cara y en su base de cimentación, para que no pueda tener esa falla. Aquí no está representado, por ejemplo, el dejar pequeños tubos para que el agua no se acumule, pero que sí se debe de hacer en los muros de este tipo que se pueden diseñar. Aquí un ejemplo de lo que yo les comentaba, donde está la superficie de falla y se puede colocar el muro. El peso del muro hace que aumente esta fuerza vertical con este brazo de palanca y por lo tanto aumenta el factor de seguridad. Entonces, esa es la forma en que se pueden pues mejorar o estabilizar el terreno. Aquí hay algo bien importante que hay que tomar en consideración. Una de ellas es que el muro de preferencia debería de cortar la superficie de falla, porque de esa manera podríamos garantizar que no solamente trabaja por el peso del muro, es decir, por gravedad, sino también por la resistencia al esfuerzo cortante que va a oponer el muro cuando quiera pasar la superficie de falla a través del muro. Entonces, eso nos va a dar doble seguridad, tanto por el peso como la resistencia al esfuerzo cortante que se va a desarrollar a lo largo del espesor del muro. Entonces, esa sería una cuestión muy importante a tomar en consideración. Ahora, imaginemos si esta ladera viene más para acá y entonces la superficie de falla cambia hacia acá. Probablemente ya no sea suficiente el peso del muro para poder detener o para poder impedir que se desarrolle la superficie de falla. Entonces, sí es bien importante para el diseño de un muro conocer exactamente cuál es la potencial superficie de falla
es decir, la que tiene el mínimo factor de seguridad, para que a través de esa potencial superficie de falla se determinen todas las fuerzas que van a actuar en este modelo y poder determinar las características de este muro de contención. Entonces, como se dan cuenta, para las obras de mitigación, aunque sí es muy importante la experiencia, deberíamos de hacerlo desde un punto de vista determinista, el poder determinar esas variables que van a influir en la estabilidad de una ladera o de un talud. Y aquí un ejemplo, vean ustedes combinación de métodos. Este es un muro bastante grande, vean el tamaño de este vehículo, vean el ancho de la cimentación que tiene, es masivo, de concreto y además reforzado también con anclas. Entonces es una obra, obviamente sumamente costosa, pero seguramente bajo un análisis de costo-beneficio fue lo más adecuado para proteger lo que seguramente se construyó de este lado o también en la parte de arriba. Entonces, esta es la forma en que se pueden aplicar estos muros. En este caso, entraría en la categoría de un muro especial que estaría trabajando por gravedad y también estarían trabajando las anclas para impedir que esta masa se pueda desarrollar la superficie de falla que está de este lado de este muro de contención. Hay diferentes formas de los muros que yo les había comentado, donde el drenaje es un factor muy importante. Se pueden colocar muros también de concreto y contrafuerte para aumentar más la capacidad de resistencia de los muros e impedir que las superficies de falla se desarrollen como podría ser el caso en este ejemplo que está aquí en la diapositiva. Aquí hay un ejemplo de cómo sí, más bien de cómo no se deberían de construir los muros de contención. Simplemente aquí alguien decidió pues que querían quizás tener mayor seguridad y aumentar la altura del muro, pero sin aumentar los contrafuertes, ¿no? Y a la larga, pues esto ocasionó que no solamente fallara el terreno, sino que fallara el propio muro, que no pudo detener este material y entonces ahora es doblemente riesgoso, porque por una parte se cae el material natural, pero también se cae el muro que puede dañar a las personas que transiten por que era una vialidad. Yo creo que en este caso en particular, como no había espacio y no le querían quitar espacio a la vialidad, pues decidieron simplemente incrementar la altura y no incrementar la base de los contrafuertes. Pero podría haber habido una posibilidad de colocar anclas y entonces combinar las anclas con los muros que pudiera haber funcionado de manera adecuada. Aquí en este muro muy alto, vean ustedes, hay algunos drenes que sí se alcanzan a observar. Aquí hay otro dren, aquí hay otro dren. Aunque en la parte de arriba no veo que haya tantos drenes, pero en la parte de abajo, que seguramente es un estrato más permeable, es donde sí se han colocado drenes. Y esto es un aspecto muy importante también a considerar. Hay otras formas. Aquí, por ejemplo, vean ustedes el uso de pilotes, el hincar pilotes, que son una especie así de columnas que permiten reforzar el suelo y que se pueden colocar a diferentes alturas de la ladera. En este caso se están colocando en la parte más baja. Se puede hacer toda una trinchera para hacer un muro enterrado también, o pilotes que parecen individuales, pero que en realidad forman toda una barrera. Y el espacio que hay entre ellos permite la circulación de agua y aumenta la resistencia del terreno. Esto también podría ser una opción para tratar de detener este tipo de materiales. Se usan principalmente en suelos blandos, donde hay arcillas y limos que pueden ser propensos a presentar una falla que pasa por abajo, por la base del talud, ¿no? En la parte más baja. Esa superficie de falla que pasa por abajo la están reforzando para que no se desarrolle la superficie de falla y no se caiga esta cara, en este caso en particular, seguramente de una excavación para poder construir una obra aquí abajo y proteger este talud.
Esto, obviamente, como ya les había comentado, pues se tiene que diseñar haciendo los cálculos que tomen en cuenta no solamente la resistencia del terreno, sino de los elementos estructurales que se están colocando. Aquí un ejemplo de anclas. Aunque esto que está aquí es para una cimentación, que también se pueden utilizar las anclas para que no haya un efecto de supresión, es decir, para que esto no falle hacia arriba, no se abombe esta base que a veces llega a suceder por efecto de supresión, se pueden colocar este tipo de anclas. Aquí en excavaciones se pueden colocar, como yo les comentaba, hacia al interior del terreno, pero estas anclas deben de pasar la superficie de falla, es decir, la superficie de falla debería de estar por acá para que sea efectiva y el bulbo del ancla pueda ser suficiente para detener toda esta cuña que se podría deslizar hacia acá. Si la superficie de falla pasa por acá abajo y por la base, pues de nada sirve haber colocado esta ancla porque no va a estar atravesando la potencial superficie de falla, ¿no? Esto es un aspecto bien interesante que luego llega a pasarse por alto y nada más meten anclas por meter sin que hayan determinado la profundidad de la superficie de falla que permita determinar la longitud de las anclas de refuerzo que se van a colocar. Se pueden colocar también aquí con, digamos, placas de acero o de concreto para que ejerza un efecto de confinamiento. Lo que estaría haciendo este confinamiento es tratar de restituir el esfuerzo horizontal que se quitó al haber hecho alguna excavación. De esa manera lo podemos restituir con las anclas. Las anclas, entonces, como se dan cuenta, es colocar un cable de acero a cierta profundidad y aquí se coloca un concreto de alta resistencia que se vuelve homogéneo con el material a donde se está colocando este concreto y es ahí donde se va a fijar el ancla y el apretón que se da hacia esta parte de arriba hace que restituya el esfuerzo horizontal en la ladera o en el talud y de esa manera se mejora la estabilidad del terreno. Aquí vean ustedes, aquí el ancla está colocada después de esta superficie, que es una superficie que se había determinado por cambio de topografía de materiales, cambios de estratos, y se decidió entonces llevar a este estrato que era más resistente el ancla para estabilizar toda esta masa que se podría movilizar a lo largo de esta superficie de contacto de un material duro con un material más débil en la superficie. Aquí algunos ejemplos, que este es un método, la verdad, bastante bonito, pero muy costoso, pero seguramente bajo la óptica de costo-beneficio, porque esto era un centro comercial, pues definitivamente era válido hacer una obra que garantizara que nunca va a fallar, que nunca va a haber un deslizamiento en alguna de estas caras de esta excavación que se hizo para construir este centro comercial. Vean ustedes, aquí se colocan una serie una retícula, una malla de una especie así como de columnas y traves de concreto, y en los cruces se colocaron anclas para tratar de retener toda esa masa de suelo. Adicionalmente, colocaron malla y abajo de esta malla colocaron una especie de vegetación para después también sembrar pasto para que no se erosione y no se vayan generando huecos entre cada uno de estos cuadros, de estas retículas que van quedando por esta malla de columnas y de traves de concreto, que además están ancladas, como también se puede observar. Adicionalmente, en esta misma obra se colocaron drenes para tratar de sacar el agua que pudiera meterse adentro de la ladera, y además todo esto que se ve aquí es una obra de drenaje externo para captar el agua y sacarla en algunos puntos para que el agua no esté cayendo directamente, que venga de esta parte de la ladera y llore por esta forma, ¿no? Entonces hay que captarla para que no llegue a la cara del talud y de esa manera garantizar más aún la estabilidad de este terreno. Estoy seguro que en este caso en particular el factor de seguridad lo llevaron muy alto. No sé, tal vez más de 2 o hasta 3, seguramente el factor de seguridad, pensando en que esta es una zona donde llueve mucho y donde también se sienten
los sismos, ¿no? Entonces, además de que puede ser un material bastante blando. Por eso no escatimaron en el tipo de obras de estabilización, en este caso en particular. Yo sé que no en todos los casos van a poder llegar a tener los recursos para poder hacer todo este tipo de obras, pero cuando sea posible y dependiendo del valor del bien que está expuesto, pues se justifica el poder colocar todo este tipo de obras de estabilización. Los métodos no estructurales, vamos a ver el drenaje externo, que consiste en hacer cunetas y contracunetas para que toda el agua que viene de la ladera se pueda captar y no dejar a que se vaya a las partes más bajas, ¿no? Que van a seguir en esta zona. Aquí un ejemplo de drenaje es esto que se pone acá. Aquí hay un drenaje transversal que capta el agua de este tramito para no dejarlo circular y lo conduce hacia este drenaje principal para evacuar toda el agua de lluvia en esta superficie que realmente es una superficie de falla de un deslizamiento que ya sucedió en Teciutlán, Puebla, en 1999. Si detectamos que hay una zona potencialmente inestable, pues podemos cubrirla, protegerla con drenaje externo, impidiendo, de acuerdo como ven ustedes estas curvas de nivel, nos dicen que el terreno está inclinado desde acá hasta la parte más baja. Entonces, si ya detectamos que hay aquí grietas, pues habría que sellar las grietas, pero además habría que proteger colocando sistemas de drenaje que capten el agua para que no llegue a esta zona potencialmente inestable y que la saque por las orillas y de aquí sacarla hasta las partes más bajas. Entonces es muy fácil de hacer ese tipo de obras de drenaje. La única cuestión es que sí requieren mantenimiento. Año con año tienen que estarse limpiando para que no se acumule basura, a veces cae tierra y se van tapando y en algunas ocasiones me ha tocado ver que caen bloques de roca y cuando el agua empieza a circular, empieza a arrastrar basura y como ese bloque de roca está impidiendo que fluya el agua, pues se va acumulando la basura, se tapa y entonces de ser una obra para evacuar el agua se convierte en una obra para acumular agua. Y esa acumulación de agua puede ocasionar que el agua se empiece a infiltrar y se desborde y entonces va a irse al lugar donde no queremos que se vaya. Por lo tanto, dejaría de funcionar. Para esto, cada vez que se hagan este tipo de obras, sí habría que considerar el hecho de que se tiene que dar mantenimiento, hacer un programa ya establecido entre la autoridad y la población, porque yo creo que la población, con un pico, una pala y una carretilla, pueden ayudar a limpiar todas estas obras para que no queden asolvadas o tapadas en cierto momento. Hay en muchos lugares de nuestro país lo que le llaman el tequio, y yo he visto en muchos lugares que las personas sí salen a limpiar todas las cunetas para que el agua no se estanque y no se acumule en esos lugares. Los métodos, también dentro de los métodos no estructurales está el drenaje interno, y el drenaje interno es una forma de abatir esto que sería el nivel freático, colocando una especie así de tubos con perforaciones que puedan captar el agua, conducirla a esto que sería una galería, y en esta galería el agua va a ir saliendo a un lugar donde nosotros podamos evacuarla. Entonces podemos hacer una especie así de galería horizontal y en el techo de la galería hacer perforaciones radiales y esas perforaciones radiales van a interceptar los flujos de agua y estos flujos de agua entonces se van a batir, por lo tanto vamos a evitar la saturación en la medida de lo posible en las partes más altas de la ladera. La longitud de estos tubos debe de ser lo suficientemente larga para captar todos los estratos permeables por donde se supone que va a fluir el agua. Aquí un ejemplo de una obra también de drenaje interno, pero que consiste en este caso de un tubo vertical de concreto en donde se hacen perforaciones horizontales, radiales, que captan el flujo de agua, lo meten a este pozo y aquí en este pozo se coloca un tubo, una tubería de bombeo y esa agua se saca y se puede utilizar incluso para abastecimiento de agua potable para la población. Entonces es una forma de abatir también el nivel freático y mantener en la medida de lo posible nuestro terreno lo más seco posible.
Si es que el agua, parte del agua que no se pueda captar con el drenaje superficial, la podemos interceptar también con este tipo de obras. Lo padre, digamos, de este método es que los tubos se pueden colocar a diferentes alturas radiales a toda la periferia del tubo para que puedan ir captando el agua a diferentes alturas del terreno. Aquí vean ustedes, estos son los tubos que se colocan, van ranurados, son tubos de PVC, generalmente de 3 pulgadas, son las que mayormente se utilizan. Se pueden ranurar o se pueden perforar. Solo se tiene que perforar en la parte que va en la parte de arriba para que el agua llegue a la parte baja del tubo y entonces fluya hacia afuera del talud. Y porque si lo llegan a poner con perforaciones en todo el perímetro del tubo, pues lo que van a hacer es que el agua va a entrar por acá y va a salir por abajo y se va a seguir quedando en el suelo. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado en la instalación de estos tubos. Siempre debe de ir la ranura en la parte de arriba para que el agua entre y pueda salir hacia el exterior del talud. Por lo tanto, hay que darle cierta inclinación para que el agua cuando entre, simplemente por gravedad, esté escurriendo. Aquí ven un ejemplo de drenes internos que están funcionando e incluso se observa que el agua sale a presión. Esto quiere decir que por lo menos este tubo está interceptando un suelo permeable donde sí hay una columna de agua y esa columna de agua hace que simplemente por el peso del agua salga a presión. Vean ustedes aquí como sí están llorando los drenes, se ve todo esto húmedo, se ve mojado, lo cual nos quiere decir que sí está funcionando el sistema de drenaje interno. Cuando nosotros veamos que los tubos no están llorando, una de dos, o no hay agua, o simplemente no los colocaron en los estratos adecuados y por lo tanto puede presentarse una falla del talud si es que no se hace eso debidamente o de la manera adecuada en que se deben de colocar, como ya les había comentado. Las bermas y terrazas simplemente consisten en modificar la topografía del terreno. Vean ustedes, aquí esta es la topografía del terreno. Se hace una modificación para que puedan hacer taludes más pequeños, menos altos, y que pueda haber también obras de drenaje que también permitan sacar el agua, o incluso se pueden colocar también anclas para aumentar la resistencia del terreno. Vean ustedes aquí que están colocando esta malla que es de, si no me equivoco, es de coco, es el desprecio del coco, que permite mantener cierto grado de humedad en una capa muy, muy pequeña y ahí se puede colocar después pasto para evitar la erosión, sobre todo por lluvia, no para aumentar resistencia, simplemente para impedir la erosión y que se deslave el material que está aquí, porque si lo dejaran así, pues lo que va a pasar es que se van a formar cárcavas y esas cárcavas a lo largo del tiempo pueden originar pequeñas hondonadas y fallas también de las laderas y de los taludes. Como ya habíamos platicado, la reforestación es una buena técnica para estabilizar las laderas y taludes. Aquí también se ve lo mismo que habíamos visto en la fotografía anterior. Aquí puse esta fotografía para llamar la atención de ustedes, que yo he escuchado que algunas personas dicen que se puede colocar vegetación en zonas rocosas. Mi opinión es que no sería lo más adecuado porque aquí, aunque se ve que las raíces están amarrando a este bloque de roca, lo que ustedes ya no ven es el bloque de roca que ya se cayó, porque este arbolito nació en medio de una grieta y cuando se saturó, expandió la grieta, la hizo más grande y llegó a cierto grado que el bloque de roca que estaba confinando a esta raíz, pues ya no está, ya no lo vemos, parece que sí estabiliza, pero en realidad ya provocó una falla. Y si más arriba se genera otro arbusto, pues a la larga este también se va a caer con todo y el bloque de roca. Entonces, la vegetación sí es adecuada, pero sobre todo en laderas que no tengan rocas como estas que están aquí. En rocas volcánicas o rocas sedimentarias como son calizas, lutitas, en rocas volcánicas como granitos y bloques, sobre todo donde haya fracturas, no es recomendable que haya vegetación porque las raíces
que empiezan a nacer en estas grietas que se rellenan con suelo, se vuelven muy aptas para que crezca vegetación, pero la raíz se va a profundizar y va a la larga a abrir la grieta y provocar el derrumbe de lo que nosotros queremos estabilizar. Entonces, mucho ojo con ese tipo de técnicas que vayan a utilizar. Hay otras posibilidades que son el colocar métodos combinados. Esta es una ladera que fue estabilizada en la Sierra Norte de Puebla, en Necaxa, al lado de la presa Necaxa. Hubo un derrumbe muy grande que provocó la pérdida de vidas de las personas que circulaban por esta carretera. Ese derrumbe dejó una gran cantidad de material en la base. Este material fue aprovechado para hacer unos pequeños terraplenes con material suelto, de tal manera que cuando los bloques de roca que había en la parte más alta llegaran a caer, esos bloques de roca perdieran energía al chocar con estos terraplenes y quedaran retenidos acá. Pero si no quedaban retenidos acá, más abajo se colocó este muro de gavión para poder detener los bloques que no fueran detenidos en esta parte. Entonces, eso es una muy buena técnica de utilizar el mismo material que ya cayó en alguna ocasión para hacer entonces un terraplén. Aquí lo único que hay que tener cuidado es que el agua no se acumule en esta zona, tratar de dejarle la pendiente adecuada para que el agua pueda salir y llevarla hasta las partes más bajas. Porque si dejamos que el agua se acumule acá, lo que va a fallar es que va a fallar el terraplén y por lo tanto este estaría solamente deteniendo no solamente a los bloques de roca, sino también al terraplén que puede llegar a fallar. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado con el manejo del agua, como ya les había comentado. Ahora, ya para terminar, les quiero platicar de estas experiencias que vivimos nosotros en el estado de Oaxaca, donde en 2010, no sé si recuerdan ustedes, un famoso deslizamiento en el municipio de Tlahuitoltepec, donde se había mencionado que había desaparecido toda la comunidad. No sé si alguien conozca a Tlahuitoltepec, pero Tlahuitoltepec es un municipio muy famoso en el estado de Oaxaca porque ahí han nacido grandes músicos, ahí se dan muchísimas, digamos, bandas de música que son bastante famosas. Es muy conocido ese municipio y ha crecido bastante esa comunidad. En esas lluvias intensas se generaron una gran cantidad de grietas, hundimientos, todo eso que ya les había mostrado Alberto. Y algunas de esas grietas, como esta que se ve aquí, entró por abajo de estas casas y venía a salir por acá, por esta zona. Aquí se alcanzan a ver las grietas como van por acá, salen. Aquí está la cuneta la queremos para que saque el agua, pero como el agua estaba circulando por la cuneta, pues se metía a la grieta. Lo que hizo la población de manera muy adecuada fue colocar estas láminas para que el agua no se metiera a la grieta y mejor brincar a la grieta. Entonces, eso me pareció una técnica bastante buena porque al final de cuentas lograron que no aumentara esta grieta que está acá y que salía por aquí atrás, que no se cayera, que no bajara por saturación que se estaba presentando en esta zona. Entonces, como yo les digo, la población, a veces sin saberlo, ellos tomaron la decisión de impedir que el agua se metiera a la grieta para que no aumentara el escalón o el escarpe de falla. Vean ustedes aquí en este lugar, aquí ya hay un escalón que es un escarpe de falla. En este escalón el agua se está metiendo, que viene circulando en este sentido que va hacia acá. El agua se está metiendo a la grieta. Aquí está seco donde yo estoy parado, pero aquí está mojado. Nos está indicando que todo el agua que está escurriendo de la ladera se está metiendo a la grieta y eso aumenta la posibilidad de falla por todo lo que ya platicamos. Vientos. Entonces, ya para concluir, a manera de conclusiones, las medidas de mitigación a implementar tienen que estar enfocadas a incrementar el factor de seguridad. Eso ya lo vimos. Ya sea que se aumenten las fuerzas resistentes o que se disminuyan las fuerzas actuantes. Entre los métodos estructurales más comunes para lograr el aumento de las fuerzas resistentes se encuentran la colocación de muros. Son los métodos estructurales que habíamos dicho. Muros de contención, pilotes y anclas. Los métodos no estructurales, aquí disculpen el error
el horror ortográfico. Los más comunes son el drenaje externo e interno, la reforestación, la colocación de malla metálica también puede ser, pero eso es una obra no tanto de estabilización, sino más bien de protección. Cambio de pendientes, ya lo vimos, las bermas y terrazas, que son métodos que pueden ayudar a estabilizar el terreno. El método de estabilización a implementar se debe determinar con base en el conocimiento detallado de las propiedades mecánicas de los suelos y rocas, como ya lo discutimos. Es recomendable implementar más de un método de estabilización, también ya se los platiqué. Generalmente siempre se deberán de colocar sistemas de drenaje que impidan que el agua ingrese o que se acumule en las laderas. Y con eso pues damos por terminado este curso. Muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido de beneficio para ustedes el desarrollo de este curso. Muchas gracias.